Vamos, Daniel. Perfectísimo, mi querido Listo. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, gracias. ¿Tú? Bien, bien. ¿Ahí me escuchas muy bien? Sí, te escucho bien, bien. Todo en orden. Excelente, Gracias por invitarnos. excelente. Perfectísimo, perfectísimo, Alberto. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Brick por este espacio. Y también agradezco también a todos los inversionistas MX que por ahí confirmaron su asistencia a este live. Esperamos que se estén uniendo porque ya estamos comenzando. Y pues te agradezco mucho, Alberto. Digo, la verdad, qué padre que plataformas como ustedes, plataformas fintech, se den también a la tarea de tener espacio para los inversionistas, tener la disponibilidad de escuchar las inquietudes, dudas, sugerencias inclusive, que al final de cuentas nos sirve a nosotros como inversionistas para buscar esa certeza que queremos en nuestras inversiones y pues también ustedes para escuchar este lado, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nosotros buscamos al invertir en plataformas como ustedes. Y pues Sí, es gracias muchas, nuevamente a ti y muchas. a todo tu equipo. No, gracias a ti, Daniel. Y sí, encantados. Entendemos que es una industria nueva. Somos empresas, pues, recientes y vale la pena tener un contacto directo, que creo que es lo que no hacían las instituciones financieras, como para ganarse la confianza de los inversionistas, ¿no? Exactamente, digamos que están yendo por la zanahoria que muchos dejaron por ahí sin perseguir. Pues qué bueno que estén ustedes aprovechando de eso en el buen sentido. Y digamos que es como platicamos hace un momento, ¿no? Es la alternativa de las inversiones para las nuevas generaciones. Así es, así es. Pues gracias. Sí, y bueno, pues si quieres comenzamos platicándonos, platicas un poquito de qué es Brick, cómo funciona su plataforma y qué es lo que hacen ustedes, ¿no? Claro, pues mira, vamos a hacerlo de manera general. Ujú. Sabemos que a veces puede haber gente que ya nos conoce, pero también hay gente que no. Para los que ya nos conocen, pues ahí va un poquito a repetir el pitch. Nosotros lo que hacemos es fondeo colectivo, que es el nombre correcto que le dio la autoridad en México, para proyectos inmobiliarios. Es decir, que cualquier persona puede invertir desde 1,000 pesos sobre todo específicamente en la industria de la construcción, que es lo que es la parte en la que nosotros estamos enfocados. ¿Qué Sí. hacemos? Por un lado hay desarrollos inmobiliarios que normalmente se financian, tienen normalmente tres fuentes para financiarse. Tienen bancos que les prestan dinero, tienen Ujú. amigos, familiares o inversionistas directos, o tienen preventas. Entonces, ¿qué problema tienen en los desarrollos inmobiliarios hoy en día? Es que para que te atiendan bien los bancos, tienes un desarrollador muy grande. A los desarrolladores muy grandes, la verdad es que los bancos los atienden muy bien. Son proyectos que son desarrollos con los que hacen proyecto tras proyecto. Claro. Pero a los desarrolladores pequeños y medianos los atienden muy mal. Los atienden literal en la ventanilla o digamos en una sucursal y te atiende la misma persona que te abriría una tarjeta de crédito con un límite de crédito de 100,000 pesos para un proyecto de tales 40 millones de pesos, ¿no? Y el tema de las preventas, lo que tienen los desarrollos inmobiliarios es que normalmente tienen que sacrificar un buen costo por vender temprano. Las preventas a veces pueden ser descuentos del 25 hasta el 35%. Y amigos y familiares, pues bueno, normalmente tienen un alcance limitado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es encontramos ese nicho, que son desarrolladores pequeños y medianos, muy profesionales, que podrían beneficiarse de un producto como el crédito puente de un banco, y nosotros creamos ese producto de crédito puente y lo ofrecemos a que cualquier persona sea quien pueda participar en ese crédito, ¿no? Entonces, de manera muy general, lo que hacemos, eh, dentro de inmuebles hay varios sectores, nosotros estamos especializados en deuda y en deuda para la construcción. Ok, o sea, digamos que cuando dices que cualquier persona te refieres tanto a los que solicitan el crédito como al tema de los inversionistas, ¿no? De la gente que quiere invertir su capital. Corre- Correcto, correcto, aunque bueno, los solicitantes si hacemos un filtro muy específico sobre la capacidad y la experiencia del desarrollador inmobiliario. Si no, no puede ser cualquiera, así que yo tengo mi terreno y quiero desarrollar algo, esos Ujú. casos no entran. Lo que sí entra es cuando alguien tiene ese caso, pues lo canalizamos con desarrolladores ya con experiencia, ¿no? Pero vamos a decir que del Sí, lado de los solicitantes son desarrolladores con experiencia. Y por ahora los inversionistas, la única limitante que hay es que no laven dinero. Y eso ya lo claro, claro. platicaremos en el tema de la ley, Sí, pero de ahí en fuera, cualquiera, ¿no? muy bien. Oye, y por ejemplo, yo he visto ahí en la plataforma de ustedes, digamos, diversos tipos de proyectos, ¿no? O sea, son varios solicitantes, pero al final de cuentas el proyecto puede ser para una construcción,
para una remodelación, digo, y no sé para qué otro tipo de proyectos manejen ahí ustedes en su plataforma. Sí, es muy buen punto. Principalmente, te diría que la mayoría de los proyectos que hemos trabajado es la construcción de desarrollos nuevos. Son desarrollos normalmente que van un costo total del proyecto desde los 2 hasta los 50, 60 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Son tal vez 3, 4 casas en un fraccionamiento o una remodelación de una casa catalogada. Una casa catalogada sería que tiene tal vez un antecedente histórico, entonces tiene que respetar ciertos lineamientos o el desarrollo de un conjunto de departamentos, tal vez de 15, 16 hasta 20 unidades, dependiendo Ujú. obviamente de la ciudad. Ese es el foco principal. Sin embargo, hemos tenido también proyectos de remodelación en donde se compra una casa grande, antigua, se hace una remodelación y se vende, el famoso fix and flip que le llaman en Estados Unidos. Sí. Estamos empezando ya con proyectos de capital. No sé si por ahí vieron algunos. El año pasado, final del año pasado, se publicó un fondo de inversión en bienes raíces, es decir, un ticket de un fondo, Ujú. y se lo podemos platicar más a detalle. Pero sí te diría que el grueso de nuestros proyectos es el crédito a la construcción de proyectos nuevos. Ok, y luego aparte he visto, o hemos visto por ahí que los dividen como en fases, ¿no? O como en etapas. Sí, ese es muy buen punto. Nosotros le llamamos campañas. Lo Ok, que pasa es que un desarrollo inmobiliario no necesita todo el dinero al inicio. Si tú le das todo el dinero al inicio, pues le empiezas a generar un costo financiero alto, porque tienen que pagar claro. intereses sobre dinero que va a tener sentado. Entonces lo que Ujú. hacemos es, le vamos ministrando, le vamos acomodando campañas de inversión conforme va necesitando dinero. Entonces normalmente un proyecto va a requerir tal vez un golpe de dinero inicial considerable para hacer toda la cimentación, este, o todo el proyecto ejecutivo, etcétera. Y luego conforme va avanzando la obra, hacemos nuevas campañas, que tiene dos sentidos. Primero es no matar al desarrollo inmobiliario con costos financieros que no van, pero también Ujú. proteger al inversionista. ¿Por qué? Porque el inversionista nosotros siempre buscamos que el desarrollador le ponga una garantía, es decir, Ok, un colateral en caso de incumplimiento de pago. Entonces buscamos que el valor de la garantía vaya cubriendo el monto prestado. Entonces, si nosotros le prestamos todo de golpe, va a ser muy difícil que el valor del terreno y el valor de la construcción cubra el monto que se le ha prestado. Entonces, por eso se le va prestando poco a poco para que normalmente tengamos una cobertura de 2 a 1, es decir, que el valor de la garantía valga por lo menos 2 veces lo que le hemos prestado, ¿no? Eso es sobre todo para los proyectos de deuda y esa es la mayoría de los proyectos que hacemos nosotros. ok, pero al final de cuentas, digamos, ustedes evalúan todo el proyecto, ¿no? O sea, no por fases, todo el proyecto y ya ustedes lo dividen en fases, en campañas. Correcto. Tenemos varias, exacto, evaluamos todo el proyecto, se aprueba el proyecto, de hecho funciona muy parecido así en un banco. Un banco lo que hace es que le aprueba una línea de crédito. Le dice, yo te voy a prestar hasta 20 millones de pesos, pero no te doy todo Ujú. de golpe. Entonces tienes autorizados los 20 millones y evalúas el proyecto considerando que vas a prestar los 20 millones. Pero ya en el camino le vas liberando por campañas. A diferencia de un banco, que un banco Ya. tal vez te pone ciertos criterios para irte dando el dinero, acá te ponemos los criterios relacionados a la cobertura de la garantía y también a lo que la gente, los inversionistas van diciendo, ¿no? Si los inversionistas no llenan una campaña por alguna anomalía o algo así, pues no se le Sí. garantiza ese dinero, ¿no? Al desarrollador. Oh, queda claro. Oye, entonces digamos, Alberto, que digo, y para la gente que a lo mejor va comenzando a invertir o que apenas comenzó a invertir con ustedes, o que, al menos, o que ni siquiera ha invertido, no tiene ninguna inversión, y para resumirlo, BRIC es básicamente, es un, bueno, viene un solicitante de un crédito ante ustedes para la construcción de un edificio, de una vivienda, de un inmueble, ¿no? Entonces, ese solicitante pues tiene un costo para ese proyecto que ustedes evalúan, revisan, ya se somete al proceso que ya ahorita nos platicarás más a detalle. Una vez que ustedes lo aprueban, el proyecto se sube a su plataforma y entre todos nosotros los inversionistas lo comenzamos a fondear, ¿no? Aportamos una porción de nuestro capital. Alguien puede aportar 5,000 pesos, 10,000 pesos, alguien 20,000 pesos, 50,000 pesos y poco a poco se va fondeando el total del proyecto y ya una vez que se fonde ese dinero va digamos por así decirlo, al solicitante, ¿no? A las manos del solicitante para que él pueda ejercer el proyecto. ¿Correcto? Es correcto, y lo que paga a cambio es un interés, ¿no? Ah, En el exactamente. caso de la deuda, paga a cambio un Olvidé la interés, parte más importante para dependiendo. nosotros, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces paga un interés y ese interés se establece desde el inicio, ¿no? Si tiene posibilidad de pagarlo mes a mes, que es raro el caso, pues
que se le pone mes a mes. Ujú. Si tiene posibilidad de pagarlo cada 3 meses, pues cada 3 meses, y hay varios proyectos que pagan hasta el final. ¿Por qué tienen diferentes, vamos a decir, como periodicidad de pagos? Simplemente porque la fuente de ingresos del proyecto lo puede dar o no lo puede dar, ¿no? Los proyectos que pagan intereses mensualmente es porque tal tienen una fuente de pago que son rentas o que ya tienen ingresos recurrentes, ¿no? Tal que son muchas unidades y están constantemente en ventas, entonces pueden darse el lujo de tener flujo para pagar mensualmente. Pero normalmente un proyecto de desarrollo inmobiliario pues tiene su flujo de entrada hasta que venda las unidades. Entonces si tú le pones Claro. intereses en el camino, pues puede ser que lo ahorques y no te pueda pagar nunca, ¿no? Entonces normalmente es por eso que los intereses van o trimestralmente o al final del plazo. Ok, o sea, entonces, digamos que a lo mejor inclusive puede haber un proyecto que ya esté comenzado, o sea, que ya inclusive esté generando rentas para el solicitante y él pida ese presupuesto para ampliarlo o alguna expansión o algo así. Sí, mira, hemos tenido tal vez algunos inversionistas del grupo, porque ahí estaba atento a los comentarios, ya invirtieron. Tuvimos uno en particular que se llama Quetzalcoatl, que es Sí. un edificio que ya estaba habitado y que el desarrollador Ajá. compra el edificio para remodelar algunas unidades y venderlas. Entonces, las unidades que ya tienen renta le permiten un flujo constante y en las que va a remodelar para la venta, ¿no? Pero sí, entonces, como bien dices, puede haber proyectos en donde ya haya algo de flujo en el proyecto por rentas o incluso por Ok. preventas, porque tal vez ya lleva un ritmo de preventas constante, ¿no? Ok. Sí, digo, es bueno saberlo, Alberto, porque luego, fíjate, ya estando de este lado, uno se pregunta, oye, si apenas es un proyecto que va comenzando, se supone que va comenzando, ¿por qué está generando ya rendimiento, no? Digo que está bien, ¿no? Pero también luego brinca esa duda, pero qué bueno que nos la aclaras. Sí, creo que es muy importante y tal vez podemos empezar a entrar al tema de la inversión en sí, que como inversionistas, y yo me sumo como inversionista porque yo en lo personal soy inversionista de los proyectos en Brick, vía Brick, y además soy miembro del grupo porque me gusta invertir en otras plataformas también o en otros activos. Sí, Este, es importante que los inversionistas nos preguntemos no solo cuánto nos va a generar, sino cómo es que nos los va a generar y por qué es que nos lo está generando, ¿no? Y que es un esquema claro. sustentable. Sin duda es padrísimo hacer unas muy buenas tasas de rendimiento en corto plazo, a nadie le cae mal, pero creo que los que estemos invirtiendo no lo hacemos por el corto plazo, lo hacemos por el largo plazo. Entonces es muy importante entender a qué estamos entrando y no solo es entender qué me puso la plataforma enfrente, sino qué está atrás de ese proyecto, ¿no? Y como bien dices, si de repente suena mágico el cómo te va a generar dinero, pues algo hay, ¿no? Que hay que analizar, ¿no? Que hay que entender, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, digamos que lo primero, digamos, que llama la atención a los inversionistas es cuál es el rendimiento que me va a dar el proyecto. Sí, o sea, eso es lo primerito. Y ya después lo que tenemos que buscar nosotros es, pues, cómo los va a generar, como dices tú, y cómo está respaldado el proyecto y también cómo está o si está respaldada la plataforma donde estamos colocando nuestro capital. Claro, exacto. Y no solo cuál es el rendimiento, también es bien interesante entender el riesgo. ¿Cuáles son los escenarios y a qué nivel de riesgo estoy yo dispuesto a entrarle, Sí. ¿no? Nuevamente, mientras Ujú. más tasa de rendimiento, más riesgo. Pero como bien dices, ¿qué me va a ofrecer? ¿A qué nivel de riesgo le estoy entrando? ¿Y qué hay detrás, ¿no? Sí, Para ya entender ahora sí los posibles escenarios. claro. Oye, Alberto, y en los proyectos que ustedes manejan, ¿cuáles son los rendimientos que ofrecen para que la gente los conozca? Eh, Nosotros normalmente los rendimientos que ofrecemos, primer punto importante aclarar, no es que lo ofrezcamos nosotros, sino son los desarrolladores inmobiliarios los que ofrecen el rendimiento, ¿no? Ok. Entonces los rendimientos que ofrecen los desarrolladores eh, parten de una negociación en donde tenemos que hacer un balance entre, primero, que sea atractivo para los inversionistas, porque tampoco sirve de nada que nadie le entre, pero que tampoco castigue financieramente al proyecto. Y segundo, lo hacemos basado en la tasa de referencia de Banxico, de Banco de México. No es la TIE, Ok. porque esta es una pregunta muy común, mucha gente se confunde con la TIE, que es la Sí. tasa interbancaria estandarizada, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la TIE Ajá. es nosotros usamos la tasa de referencia, que es la que publica. Sí. Creo que tú lo has publicado muy bien en el grupo, de repente se oyen rumores que va a subir la tasa, que va a bajar la tasa. Entonces nosotros Sí. normalmente lo que hacemos es partimos la negociación de la tasa de referencia más 665 puntos base. ¿Qué son los 665 puntos Oh. base? Es decirle, Ujú. súmale 6.65. De ahí parte, y de ahí ahora sí hay desarrolladores que dicen, oye, yo quiero dar más. O desarrolladores que dicen, no, yo tengo demasiado controlado esto, la garantía vale demasiado, me puedo dar el lujo de ofrecer menos.
Esa es la base. ¿Y por qué usamos la tasa de referencia? Pues porque es el costo del dinero. Entonces no sirve de Claro. nada tú decir, es que los inversionistas van por 14, cuando de repente el mercado empieza a ser muy certero, tal vez la tasa de CETES empieza a bajar, el acceso al dinero empieza a ser más, pagan menos por tener acceso al dinero, entonces pues la tasa que va a ofrecer un inversionista, un desarrollador, tiende también a bajar, ¿no? Entonces por eso es que la ligamos a una tasa de referencia para ir con la tendencia macroeconómica. Ok, entonces digamos que, digo, sobre todo ahorita que como hemos visto, la tasa de referencia ha tenido ya 3 ajustes, si mal no recuerdo. Sí, Entiendo pues, que ustedes van también ajustando los rendimientos que ofrecen, bueno, que ofrecen los solicitantes, como lo dijiste, en sus proyectos. así es, todo se hace, y es una cosa importante, todo se hace en la negociación con el desarrollador y se hace por campaña. Como bien platicamos hace ratito, un proyecto puede tener Sí. varias campañas. Entonces, cuando sí se fija la tasa, es cuando se publica. Entonces puede haber, aquí hay un tip para los clavados. Si hay rumores de que va a bajar la tasa, y Ujú. acaba de publicar una campaña, vamos a decir, se acaba de publicar una campaña en 15%, como tenemos ahorita que se llama Ernestina, y hay rumores de que va a Sí. bajar la tasa, es muy probable que las siguientes campañas salgan con menor de 15, entonces es buen momento para aprovechar las que ya salieron porque ya se fijó la tasa. Entonces la tasa se fija en el momento que se publica la campaña. Oh, ok, me queda claro. Oye, también en tus proyectos he visto, según yo, hay dos tipos de proyectos o de deuda, ¿no? Que es deuda senior y deuda mezanín. Son los que, si mal no recuerdo. ¿Nos puedes platicar un Correcto. poquito cuál es la diferencia para entender eso? ¿Y cuál es, si hay un beneficio en uno o en otro? Sí, 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 es muy buena pregunta. Mira, la deuda senior es lo más parecido a un crédito puente bancario para desarrolladores. ¿Qué significa? La deuda senior es, no hay nadie arriba de nosotros como inversionistas. Es decir, somos la prioridad de pago número uno y cualquier cosa que pase en el proyecto, los primeros en cobrar somos nosotros. Eso quiere decir que tienes toda la garantía, tienes tu control sobre ella. Em, Normalmente ese tipo de proyectos ofrecen tasas tal vez un poquito más bajas. La Ok, deuda mezanín, es una, de hecho se le llama mezanín porque está en medio de dos cosas. La deuda mezanín quiere decir que tiene a alguien arriba. Entonces normalmente se puede ser un banco. ok, Entonces ahí sí no eres tú la prioridad de pago primero, pero por lo mismo tienes tal vez una exposición de riesgo un poco mayor y por lo tanto puedes acceder a una tasa mayor. ¿Cuáles son las ok, ventajas de cada uno? Pues primero la deuda senior vamos a decir que es un perfil de riesgo bajo, un perfil de riesgo bastante moderado en donde pues las cosas están muy controladas y en el peor escenario hay mucho control sobre las cosas. ¿Cuál es la ventaja de la deuda mezanín? La deuda mezanín, aunque no tengas ese control, normalmente la deuda mezanín son desarrolladores que tienen muchísimo más experiencia y que además de nosotros hacer el análisis ya se lo hizo un banco. Y son proyectos ok. normalmente más grandes, que van a tener muchísimo más flujo o más movimiento. Entonces, no necesariamente quiere decir que son peores proyectos para nada. Simplemente el nivel de exposición del riesgo es diferente, pero también se compensa con otros pasos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el proyecto del Arroyo, que es uno de deuda mezanín que se ha publicado ahora, que es un Sí. desarrollador que está levantando 200 millones de pesos con el banco. Es un proyecto al que sería imposible entrarle como un inversionista común y corriente, un inversionista de a pie. Es un desarrollador que tiene tales 40 años de experiencia desarrollando y que vende tales 1,000 viviendas al año, versus un proyecto como Ernestina, que tal vez es un desarrollador que vende unas 15 viviendas al año, ¿no? Pero en Ernestina tenemos muchísimo más control que en el Arroyo. Entonces esas son como las diferencias. Oh, me queda claro, sí, porque sí he visto que son los que manejan ahí. Entonces, como sabemos, pues todas las inversiones llevan un riesgo, ¿no? Semarialmente hay un riesgo ahí implícito en las inversiones. Entonces, aquí digamos que en ambas existe ese riesgo. Sin embargo, en el caso de mezanín es un poco mayor, ¿no? O sea, ligeramente por así decirlo, pero sujeto bajo los mismos estándares de revisión de ustedes. Correcto, sí, todos los proyectos pasan por un proceso de selección, que si quieres ahorita lo vemos. Y en el de deuda mezanín, adicionalmente, pues pasan por el de un banco, ¿no? Que a veces son más estrictos, no más estrictos, son más burocráticos y más tardados. Sí, sí, sí. Oye, y ahorita antes de pasar aquí a unas preguntas que nos están haciendo los miembros, volviendo al tema Ujú. de los rendimientos, quería que me apoyaras puntualizando, ¿cuál es el promedio de rendimiento en que manejan los proyectos de BRIC? ¿Qué Mira, ahorita porcentaje? está como 14% es el promedio, 14,5, 15%. Si te platico, pues en el inicio, el primer proyecto que hicimos fue en el 2015, las tasas de Ujú. referencia estaban muy abajo, porque hace 2 años empezaron a subir constantemente. El primer proyecto se publicó en 10,5, era
Hoy diría la gente es nada, ¿no? No me interesa. Pero bueno, en ese Sí, momento sí, sí, era lo claro. mismo que un 14,5, 15. Entonces podemos decir que el promedio ahorita está en 14,5. 14, pues muy bueno, ¿no? Porque, digamos, ¿quién te lo va a dar? Y sobre todo los bancos, ¿no? ¿Dónde encuentras ese rendimiento? Y además de que pues, es buena opción para diversificar el portafolio. Invito Correcto. aquí a los miembros inversionistas MX a que hagan sus preguntas aquí con Alberto, que estamos en vivo. Aquí hay una pregunta, digo, muy sencilla. Alberto pregunta Carlos Bernal de si tienen aplicación, creo que no, o para cuándo la lanza, ¿no? Sí, es muy, muy buen punto. Y hasta aquí adentro nos reímos porque hicimos una encuesta y lo que más salió, la gente quería una aplicación móvil. Y les voy a explicar por Sí, qué no tenemos todavía. Este, no tenemos todavía por dos motivos. Primero, el sitio se adapta bien a móviles, aunque sé que no es pretexto, la experiencia es mejor en una aplicación nativa, pero hay tanto, tanto que desarrollar ahora, no solo por la ley FinTech, que también ya lo platicaremos, sino por somos una plataforma, llevamos del 2015, tenemos un equipo de desarrollo in-house, es decir, no somos una plataforma rentada como hay otras plataformas que le rentan la tecnología a otros. Y ok, hay tantas cosas que queremos hacer, estamos avanzando en el mercado secundario, un tema que por regulación no puedes hacer hasta que la Comisión Nacional Bancaria te lo autorice. Hay temas de acceso a los solicitantes para que puedan tener muchísimo mejor control, más comunicación con los inversionistas. Entonces, creemos, no le hemos dado la prioridad necesaria a la aplicación móvil, porque hay otras funcionalidades que estoy seguro conforme las vayan viendo las van a pedir antes. Es decir, hoy sí. todo lo que puedes hacer todo lo que podrías hacer en una aplicación móvil, que es tal vez ver tu Ujú, portafolio, ver las oportunidades y recibir las instrucciones de inversión, lo puedes hacer sin problema alguno en el sitio. Por eso le hemos dado un poco menos de prioridad, pero claro. qué bueno que nos presionan porque acá en el equipo nos podemos meter más presión y avanzarle. Sí, sí, digo, porque digo, como sabes, esto va para las generaciones ahorita, sobre todo los millennials, me incluyo, que la aplicación, la verdad, es una herramienta muy práctica, digamos, para invertir. Ves el proyecto, y de volada haces la inversión, haces tus retiros y pues todo muy padre. Y pues qué bueno que lo tengan ustedes en vista, ¿no? Para que puedan desarrollarlo pronto, Alberto. Sí, Oye, aquí lo único que sí les puedo, dime, adelante, adelante. perdón. Lo único que sí les puedo adelantar es que pues al final del día, como todo lo hacemos primero pensando en las pantallas de dispositivos móviles, el día que hagamos la aplicación pues creo que será fácil porque no tenemos que reinventar la rueda, ¿no? Claro, perfecto. Perfecto. Oye, Jorge Lizalde dice, ¿se tiene algún documento o artículo donde se explique el riesgo implicado para sus diferentes niveles de deuda? Que fue lo que platicamos, o de senior y mezzanine. Sí, 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 mira, de hecho es muy buena pregunta como la formula, porque tenemos una sección en nuestro centro de ayuda, que si quieres podemos ir ahorita a compartirlo en la pantalla. Ujú, Si quieres lo que vamos a hacer es nos ponemos de lado nosotros y ponemos la pantalla en el centro y Vamos al claro. centro de vamos al ayuda. centro de ayuda. El centro de ayuda En el tenemos centro de una ayuda tenemos sección una sección específica de específica de riesgos. riesgos Y y ahí ahí explicamos explicamos todos todos los los riesgos riesgos a los a que los se que se expone expone un un desarrollo desarrollo inmobiliario normal. normal. Ujú, Y tenemos ok, una Y tenemos sección en una donde sección en donde explicamos las explicamos las diferencias entre el diferencias tipo de entre el deuda tipo de y deuda ahí y ahí explicamos un poquito explicamos un poquito justamente justamente a a qué nivel de está riesgo expuesto está cada uno. expuesto cada uno, Aunque aunque creo que creo ahora creo que 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 trae estamos seco, empezando a perdón manejar Alberto, también creo que trae capital, seco ahí en la pantalla. sí, creo Creo que sí, trae que creo que seco. hay algo de eco. hay algo de Sí, eco, sí. sí, sí. A ver, damos un A ver, segundo. Si damos quieres un segundo, si quieres regresamos a como regresamos a como estábamos estábamos y ahorita y vemos. ahorita vemos, Bueno, ahorita lo vemos. ahorita lo vemos. Este, Este, justamente Justamente en el centro de en el ayuda centro de tratamos de ayuda exponer tratamos de todo exponer eso, todo eso, pero pero creo que ahora que estamos empezando a ver nuevos productos, vamos vamos a a publicar publicar más más especificación especificación sobre sobre la la exposición exposición de de riesgo. riesgo. Ok, oye, y ¿cómo evalúan a sus proyectos? O sea, ¿de qué manera está respaldada nuestra inversión? Mira, es muy buen Mira, es punto. muy buen punto. Justo también en esa sección de riesgos y garantías, Que aquí la estamos que viendo en aquí la la estamos pantalla, viendo en la pantalla, ahí vienen también unos artículos sobre las específicos sobre las garantías. garantías. Entonces, Ok, Entonces, aquí aquí me explica de manera general el el tipo de garantías que va a haber en los proyectos. Pero Pero creo que lo más importante es que vayan en cada proyecto, nosotros nosotros tenemos una sección específica de garantía. garantía Y en esa sección es en donde ya va a explicar cuál es la garantía de ese proyecto en particular. De manera general te puedo decir que las garantías es, el desarrollo inmobiliario primero tiene un compromiso, es decir, tiene una obligación de pago por una deuda, tiene un riesgo de entrar a buró en caso de no pagar, su reputación, Además además tiene un contrato y un pagaré,
pero adicional a eso le pedimos que coloque el inmueble como colateral. Es muy importante entender que el colateral significa qué pasa si no me paga, de dónde puedo tomar. Porque el garantizar un pago es de alguna manera, se podría confundir. Garantizar un pago es, oye, yo te lo voy a pagar sí o sí. Pero ¿qué hay detrás en caso de que no? Entonces eso es lo que le llamamos colateral o el respaldo, ¿no? Ok, oye, ¿todos los proyectos de ustedes están, digamos, o manejan esta garantía o este respaldo? Te diría que el 99% sí, hay unos cuantos que lo especificamos, por ejemplo, los que son de capital. En capital no quiere decir que no te das una garantía, pero normalmente el capital, la garantía se va a otorgar a alguien más, a algún financiador. ¿Y qué pasa? Es decir, si por algo no le pagas, el financiador va a tomar la garantía, va a cobrarse, y ahora sí, el resto de lo que sobre es lo que va a quedar como opción para los que le inviertan, ¿no? Entonces, cuando dices sin garantía, por ejemplo, fue el caso del proyecto de GBM Real Estate, no quiere decir que no se va a pagar. Quiere decir que el inmueble como tal no quedó como garantía. Sin embargo, tú sigues siendo socio, tal vez estás unos escalones abajo en la prioridad de pago, y lo que quede, ese sigue siendo, vamos a decir, respaldo de tu inversión. No, si me expliqué. Okay. Sí, me queda claro. Oye, si quieres nos salimos tantito para que quitar el eco. Digo, regresamos a la pantalla dividida como estabas. Sí, va. Dame un segundito. Entonces está aquí el Sí, porque digo, amigos inversionistas, es muy importante que siempre chequemos con cualquier plataforma de qué manera está respaldada la inversión. O sea, en unas plataformas ya hemos visto aquí en el grupo que hay quienes respaldan la inversión, está respaldada, digamos, la inversión con un pagaré, con facturas. Entonces sí es muy importante conocer y preguntar a las plataformas como Brick de qué manera está respaldada el proyecto, ¿no? Oye, Alberto, y hasta ahorita ¿cuántos proyectos llevan? O sea, ¿cuántos proyectos llevan ya fondeados en Brick? Mira, en número de proyectos ya son cerca de 40, ya son arriba de 40, mejor dicho, y en número de campañas, que eso sí lo pueden ver ahí publicado todos los inversionistas en la página de Brick, si se van a donde dice oportunidades de invertir, ahí van a ver cuántas campañas están en cada estatus. Pues ya pasamos las 100 y cacho campañas, ahorita estaremos ahora mismo te digo, 127 campañas fondeadas, que son más o menos 40 proyectos diferentes. Ok, ¿y eso equivale a cuánto en pesos? ¿Tienes el dato? Sí, ahorita son 350, un poquito más de 350 millones de pesos colocados. Ok. Wow. Y, o sea, digamos que todo ese dinero es de particulares, o digamos de inversionistas, o de civiles, por así decirlo, o también hay instituciones que invierten en las campañas. O sea, todo es 100% dinero de inversionistas vía la plataforma, pero sí es importante mencionar que a veces hay inversionistas que no son personas físicas, que tal pues una empresa, que dice, yo tengo un excedente de cash, va a ponerlo de inversión, y tenemos un caso particular, que por ahí alguno tal lo vio, pero está en nuestro blog, Sociedad Hipotecaria Federal, que es un banco de segundo piso, es decir, no, es un banco que fondea bancos o que fondea instituciones financieras, para que esos sean los que lleven el financiamiento hasta el beneficiario final. Abrió vamos a decir, como abrió su cartera y dijo, tengo 100 millones de pesos para invertir en campañas en Brick. Es importante mencionar que es un inversionista más, entra a las mismas condiciones y puso 100 millones. De esos 100 millones se han ejecutado aproximadamente 17. Entonces, 350 millones, 17 van de Sociedad Hipotecaria Federal. Es algo creo que interesante mencionar porque no es la primera vez que una institución bancaria invierte en una plataforma de crowdfunding. No es que haya invertido en Brick, sino que invirtió directamente en las campañas, ¿no? Eso había pasado en otros países, pero en México, salvo una de préstamos a empresas y nosotros, hemos sido los únicos. Ok, oye, y por ejemplo, el beneficio, digamos, no por ser persona física tenemos nosotros menores beneficios en el rendimiento u otros que las personas morales, o si hay algún tipo de factor diferenciador ahí. Es muy buena pregunta y no hay ninguna diferenciación, es decir, todas las condiciones que se presentan en la plataforma son las que se respetan para todos los inversionistas. No hay nada en particular para cada uno. Ok, me queda claro. Oye, aquí tengo una pregunta de Alan Lest. Dice, digo, ya veo que invierte con ustedes. Dice, hay que dar de alta diferentes claves cada vez que uno quiere invertir. ¿Piensan solucionar esto con una clave única?
Sí, ese es muy buen punto, y les voy a explicar por qué es así. Sí se piensa solucionar, ya estamos trabajando, es muy probable que en unas cuantas semanas, unos meses esté eso ya publicado, y les voy a explicar por qué es así. Si saben ustedes, nosotros operamos a través de una casa de bolsa, que es GBM, una de las casas de bolsa más importantes del país. Eh, Antes de que existiera la famosa ley FinTech, no se podía hacer crowdfunding de manera legal, es decir, no se podía tú agarrar y decir, denme lana a mí y yo la invierto. Eh, Se tenía que hacer vía una institución financiera, por eso es que nosotros lo hicimos. Y esa institución financiera nosotros nos puso la restricción, nos dice, ¿sabes qué? Tiene que ser un financiamiento y una cuenta específica para cada financiamiento, porque de esta manera o sea, la separación de dinero, de bienes, es más fácil, y así llevo yo mi control de prevención del lavado de dinero. Entonces, digamos, atándonos a GBM, nos dio un beneficio muy al inicio, que era operar de manera legal. Nunca hicimos nada ilegal antes de la ley FinTech. No quiere decir que los demás estén en riesgo de ir a la cárcel. Afortunadamente la ley FinTech llegó y les dio un plazo para atrás a los que lo habían estado haciendo mal. Pero bueno, nos puso en esta situación que no nos gusta, que es dar una cuenta clave por cada campaña, ¿no? Y eso se resuelve porque ahora la ley FinTech ya nos permite captar el dinero a nosotros. Entonces ya nos permite nosotros Sí. manejar las condiciones de cómo se hace. Ok, digamos que eso así quedaría por el momento, o si se podrá en un futuro cercano hacer manejar bajo clave única. No, sí, justamente se va a poder en un futuro cercano. Por el momento seguimos Ok, así, y espero que en un par de meses ya les estemos dando la noticia del cambio, ¿no? qué bien, sí, porque digo, me imagino que lo sabes, ¿no? O sea, a veces está tedioso que es hacer el alta en la portal del banco y luego confirmar y que esperar el código, toda esa parte, y luego multiplícalo por Sin duda, los proyectos, entonces sí se vuelve un dolor de cabeza. sin duda, sin duda. No, no, no. Creo que yo soy el primero. Si les enseño mi portafolio, tengo más de 40 inversiones. Sí, Entonces, imagínate, mi catálogo de claves, tengo sí, 40 claves ahí dadas de alta. sí, hombre, Pero lo sí, mismo. Oye, y hablando ya de la tasa de cartera de atraso y vencida, si nos puedes también comentar un poquito al respecto. Digo, hemos visto también en sí, otras plataformas que ya hemos explorado aquí en el grupo que hay quienes tienen cartera con atraso, que es la menor a 90 sí. días, y tercera vencida, que es con mayor a 90 días. No sé si ustedes lo manejan igual o es diferente. Sí, mira, justamente es un tema que la ley FinTech viene a estandarizar. Hay plataformas que le dicen vencido a una cosa, retraso a otra cosa. Entonces la ley FinTech ya viene a unificar eso, y de hecho pronto van a ver que todas las plataformas van a tener que, por obligación, tener una sección en donde publiquen eso, ¿no? Entonces nosotros lo medimos internamente, no lo hemos publicado porque justamente cuando lo empezamos a publicar había mucha confusión. Entonces decidimos, no, a ver, vamos primero a tratar de tener un criterio unificado que sea comparable con las demás. La cartera Sí, vencida, bueno, hasta ahorita afortunadamente los proyectos que se han retrasado, todos han logrado cobrar, es decir, no se ha pedido ningún peso de capital hasta el momento, pero sí ha habido atrasos, y tenemos un sí. par de proyectos con atraso mayor a los 90 días, ¿no? Y eso representa Ujú. menos del 2% del total colocado. O sea, digamos, tu tasa de vencidos es 2% más o menos, ¿no? Abajito del 2% por ahora, de los que tienen Ok, más de 90 días, ¿no? ok. Estamos, Pues estamos muy digamos próximos a que, publicar eso. sí, digo, porque ese es un dato muy interesante que la verdad a nosotros como inversionistas nos interesa mucho conocer ese dato, ¿no? No por otra cosa, sino saber cuál es el porcentaje o medir de alguna manera, medir el riesgo, ¿sí? Y digo, sabemos que en el caso de ustedes, el riesgo típico es el atraso en el pago de los proyectos. Correcto. Pues mira, pasó un caso, no sé si por aquí hay un inversionista que haya invertido en la campaña en Normandía o en alguna de las campañas del proyecto de Normandía. Un proyecto que llegó a tener un retraso de casi un año, porque ahorita platicaremos del contexto, pero se atrasaron las ventas, y afortunadamente todos los inversionistas en ese proyecto recuperaron no solo su capital, sino los intereses de todo el tiempo, incluido el año de retraso. Y no solo eso, incluso se actualizó la tasa y se cobraron moratorios, ¿no? Entonces, si lo ves como una TIR, fue más atractivo Claro, todavía. Claro que no es la idea es que no se retrasen, sí, pero como bien claro. dices, el escenario es el tiempo que esperas por regresar tu capital, ¿no? Sí, oye, y justamente eso te iba a preguntar, Alberto, o sea, cuando un proyecto se atrasa, con todos tus proyectos, o tienen ustedes alguna tasa moratoria fija con el solicitante que a su vez se traslade ese beneficio, digo, a manera de beneficio para el inversionista como un interés adicional?
Sí, siempre se traslada todo. El CIRBREC no cobra y no intermedia la tasa. De hecho, es otro tema muy importante porque la ley FinTech prohíbe intermediar la tasa. No puedo yo cobrarle al desarrollador 18 y a los inversionistas darles 14. Eso no se puede, es ilegal. Incluido en los moratorios. Entonces sí, hay una tasa de moratorios, normalmente se le sube unos 300 puntos base, es decir, un 3% arriba, o sea, si era 14 se va a 17, sobre los días transcurridos con la mora. Y eso se le traslada a los inversionistas. Hay algunos proyectos que se han atrasado 10 días en su pago de interés, 15 días en pago de interés, y pues se cobran los intereses, ¿no? Ok, hablamos aquí de interés anual, ¿no? Cuando te refieres del interés del 14%, del 3%, hablamos de interés anual, ¿verdad? Sí, muy buen punto. Las tasas normalmente las expresamos, bueno, siempre las expresamos de Sí. manera anualizada. Ok, ok. Muy Por bien. acá Y todos por tus acá hay varias proyectos, preguntas ya. sí, adelante, adelante. Sí, Si sigues adelante. por ahí, adelante. No, bueno, a ver, si quieres, Dice, decía, dale tú, no te preocupes. sí, claro. Mira, por ejemplo, aquí estaba viendo una de Roberto Villarreal. Dice, ¿cuál es el promedio de inversión del usuario común? Muy buena pregunta. Este, tenemos, para contestarlo de manera correcta, tenemos que separarlo en dos. Tenemos un grupo de inversionistas que vamos a decir que está la gente como yo, que tenemos nuestro salario, que tenemos algo de experiencia en inversiones y que tal vez crowdfunding o bien raíces es nuestro primer acercamiento a inversiones de manera más formal. Este, esos tienen un promedio ahorita de inversión en la plataforma como de 55,000 pesos. Es gente que, por lo que hemos platicado con ellos y encuestas que hemos hecho, es su primer acercamiento a las inversiones y que tal vez están empezando a construir un ahorro, un patrimonio. Pero luego tenemos un grupo de gente separado que para sorpresa nuestra llegó y es bastante importante, que es gente muy profesional, que ya tiene un patrimonio construido desde hace mucho tiempo, que tal ya invierte en inmuebles por su cuenta, que tiene 1, 2 o hasta 3 departamentos tal vez en su patrimonio, y que nos utilizan nosotros como una opción de diversificación. Y ellos, el promedio de inversión es muchísimo más alto. Estoy hablando de arriba de los 350,000, 400,000 pesos. Tenemos gente que tiene hasta 5 millones de pesos invertidos en muchos proyectos, ¿no? Entonces, si yo te doy un promedio, estaríamos en los 105,000 pesos. Pero ese promedio está sesgado porque realmente la muestra está separada. Una muestra por los 55 Claro. mil y una muestra por los 350,000. Sí, porque digo, también al final, digo, uno puede invertir en ustedes. Hay proyectos, yo he visto ahí de desde 1,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, ¿no? O sea, hay muchas, ahí varía la entrada mínima de cada proyecto. Es correcto. La entrada mínima depende un poquito del desarrollador, un poco de negociación con nosotros y de Sí, el ritmo de fondeo que se quiera, pero sí, desde 1,000 pesos, pues hay gente que tiene solo los 1,000 y está muy contenta, claro. pero esa es la entrada, ¿no? Sí, oye, aquí pregunta Rafael Manrique, dice, ¿por qué no se ha aplicado la garantía en esos proyectos que tienen más de 90 días de retraso? Es buen punto. Vamos a explicar el proceso de recuperación de la garantía. La garantía está para cuando no te paga, para cuando no hay manera de cobrar y entonces ahora sí tomas la garantía. Tomar la garantía implica un proceso que implica costos y esos costos pues de alguna manera, de algún lado tienen que salir. Normalmente es un proceso judicial, es decir, tienes que hacer una demanda, ganar el juicio, que tienes todas las de ganar, y entonces ahora sí entras en un proceso de remate. Cuando rematas el inmueble, entonces ahora sí ya de ahí, de ese dinero, que ahora sí se hace líquido, se cobra. ¿Qué pasa? Cuando el desarrollador tiene la voluntad de pagar y tiene la voluntad de hacer acciones para conseguir el flujo de efectivo para hacer el pago, no tiene sentido incurrir en los procesos legales. El proceso legal nos sirve para cuando nos tenemos que pelear con el desarrollador, cuando el desarrollador no quiere pagar y dice, no Ok, le hago nada. Pero cuando el desarrollador te dice, oye, mira, no estoy vendiendo, ¿qué hacemos? Y le dices, oye, bueno, pues me rematas tú un inmueble, o me rematas tú uno de los departamentos, vamos a decir que tiene un departamento con 4 millones de pesos y nos lo podemos convencer a que lo intente publicar en 3 millones. Y en 3 millones se vende, pues qué bien, ya no tuvimos que entrar al proceso tardado y tedioso de una ejecución. Entonces, cuando lleva 90 días y el desarrollo está en la voluntad de hacer todas las acciones que equivaldrían a un remate, pues no tiene caso entrar en el pleito. Cuando definitivamente el desarrollo no tiene ni cómo, entonces ahora sí vale la pena entrar al proceso, ¿no? sí, qué bien, qué bueno que lo aclaras. O sea, entonces, ya cuando el momento, digamos, donde ustedes ya deciden aplicar la garantía es cuando no hay una voluntad del solicitante de rematar o de continuar con los con pagos, ¿no? Correcto, es correcto. Muy bien. Oye, aquí me pregunta, o nos pregunta aquí en el chat, dice Luis López Martinelli, hola, los veo tan bien que me imagino y espero que nunca suceda, pero ¿qué pasaría con las inversiones si BRIC cierra?
Muy buen punto. Y en el centro de ayuda, que es ayuda.brick.mx, hay una pregunta que contesta exactamente eso, ¿no? Dice, ¿qué pasaría? Aquí es un punto bien importante. Las inversiones no se hacen en Brick, se hacen al desarrollador. Si Brick llegase a aparecer, ¿qué pasa? Tú sigues con tu inversión en el desarrollador. Lo que sí es que ya no tendrías quien te represente ante ese crédito. Entonces tú tendrías que ir a cobrarle al desarrollador. Entonces, en caso de que llegara a quebrar Brick, por así decirlo, pues lo que haríamos es dar toda la información a todos los inversionistas, poner las partes en contacto, pero el crédito sigue, la garantía sigue, todo sigue. Ahora, ese es un escenario que se prevé. La ley FinTech, y es importante que lo sepan, nos pone a todas las plataformas una necesidad de capital mínima, es decir, nos pide que nos capitalicemos y que tengamos una reserva de capital mínima para justamente prevenir ese caso. ¿Qué pasaría si empieza la plataforma a entrar en insolvencia y no tiene para seguir operando? Entonces cuentas con ese capital para por lo menos seguir dándole servicio a los créditos o a las inversiones que ya originaste. En el caso de las plataformas FinTech, creo que perdí audio. Creo que se nos fue el audio, Alberto. Creo que sí escuchas. ¿Aló? ¿Ya estamos? Ahora sí. Ya te escucho. Buenísimo. Perfecto. Sí. Buenísimo, sorry, se acabó la batería de los audífonos. A ver, vamos a ver si... Sí, ¿Ahí me escuchan bien? Ya te escucho, ya te escuchamos por acá. ¿Un poquito? Sí, pero no vas a escuchar vos. Ah, claro, no vas a escuchar. Vamos a ver Sí. si tienes audífonos inalámbricos. Nos estabas platicando, Alberto. Bueno, por ahorita vamos contestando y me pongo acá los audífonos de Max. Ya estamos. Sí. ¿Ahí me escuchas? Perdón por la interrupción. Sí, no te preocupes. ¿Ya me escuchas ahí bien? Perfecto. Estabas platicando de lo de qué pasa, ¿no? Si Brick cierra o algo, me estás platicando de cómo la ley FinTech lo está tomando en ese sentido. Exacto, entonces la ley FinTech nos obliga a tener una capitalización mínima que para las plataformas de fondo colectivo está entre 3 a 6 millones de pesos, dependiendo del modelo, dependiendo las actividades que hagan. Entonces con esos 3 millones de pesos vamos a decir que garantizas a que si por algo está, vamos a ir como valiendo por la plataforma, tienen por lo menos un capital para continuar dándole seguimiento a los créditos originados. Sí, pues qué bueno que lo comentas, digo, así de manera transparente, Alberto, porque como sabes ha habido algunos casos, digo, no ahorita y no de las plataformas que están en proceso de regulación, sino otras, donde sí ha dejado un sinsabor a los inversionistas, y por eso es la pregunta de que qué pasaría si la plataforma donde nosotros invertimos al solicitante, pues cierra, ¿no? Entonces entiendo que no es un proceso que sería de la noche a la mañana, sino que sí hay un cierto lapso que pasaría, ¿no? Sí, exacto. Esa es una de las cosas buenas de tener una regulación. Nos meten, vamos a decir, unos mínimos necesarios. Bien, vamos aquí con otras preguntas. Dice, espérame que ya cerré aquí. Por acá está Norberto, que nos pregunta por qué no tenemos un wallet. Ándale, ajá. Esa es muy buena pregunta, Norberto. Lo mismo que contesté hace ratito, operando bajo, vamos a decir, la guía de GBM. GBM es el que define los criterios, ¿no? Hasta antes de la ley FinTech no era permitido, es más, cualquier wallet de hoy técnicamente es ilegal. No era permitido tú captar y guardar el dinero de los inversionistas. Entonces lo que nosotros hicimos es que se diseñó de manera que desde que tú inviertes, cuando te cae un pago, va de regreso. Es decir, no hay un lugar donde se guarda. Entonces por eso no había un wallet. Con la ley FinTech ya se crea esa capacidad y entonces ya va a haber un wallet. Que no es un wallet como tal, es simplemente un saldo que tú puedes decir o sacar o reinvertir. Ok, oye, aquí también preguntaba Ross TC, dice, ¿cómo es su modelo de negocio? ¿Cómo calculan la comisión de ganancia para ustedes? Muy buen punto. Nosotros le cobramos, como han visto ustedes, un pedacito al inversionista y un pedacito al desarrollador. Al desarrollo le cobramos entre el 2 al 5% como comisión de apertura.
Es decir, conforme le vamos dando dinero, le cobramos un porcentaje pequeño de ese dinero y esa es nuestra comisión. Y al inversionista le cobramos únicamente hasta que haya un éxito, es decir, hasta que haya recuperado el 100% de capital y por lo menos los intereses necesarios para pagarnos la comisión. Y en los inversionistas es el 1% y ha habido unos proyectos en donde 2%, aunque ha habido proyectos que es 0, ¿no? Ok, pero digamos que esa comisión se conoce antes de invertir en el proyecto, ¿verdad? Correcto, siempre está publicada en la página. Ok, y es el 1% más el IVA o ya incluye IVA? Es el 1% masiva. Masiva, ok. Sí. Y Bien, ahí en la bien. calculadora pues lo pueden siempre ver, ¿no? O sea, en cada proyecto hay una calculadora y ponemos una sección específica de nuestra comisión, ya incluyendo el IVA. Ok, oye, y ustedes, digo ustedes, es pregunta mía, porque aquí no la veo. Sí. ¿Ustedes manejan algún tema de esquema de mercado secundario? ¿Se pueden Todavía vender las no. participaciones? Sí, ese es un buen punto, todavía no. Es otra de las cosas que hacía ilegal el fondeo colectivo, antes de que hubiera una ley fintech, y ahorita nos podemos clavar en eso. Tú no puedes generar un mercado de liquidez en un instrumento no regulado. Hoy ninguno de nosotros estamos regulados, ninguna de las plataformas, ¿no? Estamos en Sí. camino a. Entonces, Ujú. si nos ponemos muy estrictos, es ilegal tener un mercado secundario hoy. Que la gente se anime a hacerlo y esperar a ver qué le dice la autoridad, eso es otra cosa, ¿no? ¿Estamos Ok, trabajando en él? Sí, porque la autoridad ya nos da, digamos, la ley fintech ya nos permite hacerlo. En el momento en que tengamos nuestro permiso, es una de las primeras cosas que vamos a hacer porque sabemos el valor que agrega. claro, sí, definitivamente. Oye, Amílcar Noé Aguilar Rosado pregunta, oye, ¿cómo aplica el tema de referidos? ¿Cuál es el beneficio? Buen punto, Milcar. Todavía no tenemos un instrumento de referidos hasta el día de hoy. Sin duda estamos trabajando, es atractivo, pero siendo muy honestos, hoy no lo tenemos. Pero sí lo tienen previsto, ¿no? O sea, para trabajarlo al igual que otras plataformas. Sí, sin duda lo hemos visto y lo vemos en el grupo, ¿no? Cómo se mueve. Sí, 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 Entonces sí. sí, sin duda es de nuestro interés. Oye, ¿y cómo va, hablando del tema de regulación, cómo va su proceso ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores? ¿Cómo va su proceso? Pues mira, todas las plataformas, ahorita no hay ninguna que no esté en este estatus. Presentamos nuestra solicitud por ahí entre el 15 y el 25 de septiembre. O sea, no hay ninguna que lo haya presentado antes, por lo menos de fondeo colectivo. Sí, Y la autoridad nos dio comentarios a nuestra solicitud por ahí del 20 de diciembre, creo que fue el último día antes de que se vayan de vacaciones. Y nos da un periodo para contestar esas dudas o esas anotaciones. Este periodo empieza a terminar, dependiendo de cada plataforma, por ahí del 17, 18 de febrero y es muy probable que se extienda hasta el 15 hasta el 10 de marzo. Entonces el 10 de marzo es como que cuando ya todas las plataformas vamos a haber contestado a la comisión y de ahí ya dependerá de ellos cuando empiecen a contestar de vuelta. Y ese es el proceso en el que están todas. Te lo digo porque hay una ok, asociación de plataformas de fondo colectivo y en esa asociación juntamos la información de todas, rebotamos y todas están en ese supuesto. Hay algunas que aplicaron mucho antes, ¿no? Como 5 meses antes. sí, ¿Qué pasó? Aplicaron y vamos a decir que les faltaba tanta información, es más, no había unas de las reglas publicadas todavía, que la comisión le dijo, ¿sabes qué? No te voy a considerar tu aplicación porque ni siquiera tiene lo que pido. Entonces mejor regresa a tu casa, trabájale y regresa conmigo ya cuando tengamos todo listo. Y ahora sí, todas entramos en este proceso. sí, que la mayoría entiendo, casi todas lo presentaron a la fecha límite, ¿no? O sea, casi el último. Sí, y hay un motivo, ¿eh? No creas que es Sí, por flojos. Sinceramente, el octavo transitorio, que es el artículo que te permite seguir operando como estabas operando, tiene muchas ventajas. Entonces todas las plataformas decidimos extender esas ventajas lo más posible. Y la otra es que la misma Comisión Nacional Bancaria de Valores todavía no tiene muy claras muchas cosas. Entonces era muy aventado irte a decir ya quiero cuando ni siquiera sabes cómo va a funcionar. Supongo que ya saben que hay una plataforma aprobada que no es de sí, fondeo colectivo, es de pagos electrónicos. Esa ajá, plataforma no operaba antes. Bueno, es Bitso, pero Bitso se reguló en otro país, sí, en Gibraltar, y decidió en México meter solo algo nuevo. Entonces esta plataforma que le acaban de autorizar todavía no está en operación. Entonces seguramente en Bitso vamos a ver algo nuevo. Y era muy diferente decir voy a hacer una fintech
a ya soy una fintech, autorízame. Entonces, por eso es que no hemos visto ninguna fintech ya operando autorizada. Ok. Qué bueno, digo, qué bueno que están en esa etapa ya de respondiendo y en pláticas con la autoridad para que ya tengan su regularización pronto, Alberto. Así es. Oye, por aquí, aquí otra pregunta que creo que ya se quedó un poco atrás, sí, pero me parece muy relevante. claro. Ya no vi quién la hizo, pero aquí dice Miguel Rangel, ¿no? Hay demanda de inmuebles con todo el crecimiento cero de México. ¿Qué expectativa hay con este régimen? Perdón que te haya interrumpido, Daniel, pero me parece muy interesante Sí, esa pregunta. claro. Mira, Miguel, la respuesta es sí, mucho menos que antes. ¿Por qué sí? La pirámide poblacional en México todavía está creciendo, es decir, todavía vemos muchos jóvenes que seguimos cumpliendo años, que seguimos madurando, por así decirlo, y que vamos a necesitar dónde vivir, que se están saliendo de casa de sus padres o que simplemente están creando nuevas familias y necesitan dónde vivir. Entonces, la demanda de vivienda sigue. El problema es que el incentivo económico, el movimiento económico ya no es tanto como para darse lujos, para comprar viviendas de valor más alto o para estar dándole vueltas a la vivienda seguido. Entonces hemos visto como una contracción, pero definitivamente está lejos del cero por la demanda de vivienda que hay natural por la población. Oye, Alberto, aquí un tema también importante, el tema de las retenciones, creo que lo preguntaba, ¿quién lo preguntaba? Bueno, ya no veo, ya lo perdí. Alejandra García Ruiz preguntaba sobre el tema de las retenciones. ¿Ustedes retienen los impuestos de los inversionistas o entregan constancia o qué es lo que hacen ustedes? Sí, ¿Cómo lo ese es manejan? muy buen punto. Mira, quien retiene es el desarrollador. Eso es bien importante, ¿no? O sea, Brick solo es el que transmite. Eh, Cuando los intereses se generan fuera del sistema financiero, que hoy es el caso de todas las plataformas, se tiene que aplicar una retención del 20%. Eso está en la ley del ISR. Esa retención la tiene que hacer el que paga el interés. Entonces, hoy la está haciendo el desarrollador. El desarrollador tiene la obligación de emitir la constancia de retención. El problema es que hubo un cambio hace poco, hace como un año y medio, en los comprobantes fiscales digitales y en las constancias de retención, que bloqueó al crowdfunding, en el sentido de que en el crowdfunding pues sabemos muchos inversionistas y la retención no se le hace a uno, se le hace a muchos. Entonces, había una cosa que se llama factura por cuenta de terceros, en donde podía Brick emitir la factura, y vamos a decir que eso aplicaría la vez de constancia de retención, a nombre de todos los inversionistas. Y en la factura venía el RFC de todos los inversionistas, y eso funcionaba muy bien. Pero el SAT decidió bloquear ese mecanismo y ya no permite que se hagan por cuenta de terceros, salvo que el inversionista ya haya hecho facturas por su cuenta. Entonces, imagínate, tenemos que decirle a todos los inversionistas, oye, tú tienes que darte de alta, hacer tu factura, y entonces ya la puedo hacer yo por ti, y entonces ya puedes tener tu constancia. Eso nos bloqueó, pero lo que hicimos fue levantar la mano, ir con la autoridad, y si lo vieron por ahí en nuestra página de Facebook, posteamos que estamos teniendo una sesión de trabajo con la Secretaría de Hacienda, porque afortunadamente la Secretaría de Hacienda nos abrió las puertas y nos dijo, a ver, industria de fondeo colectivo, ¿cómo arreglamos esta bronca? Y llevamos ya un año trabajando y se está definiendo un esquema específico para fondeo colectivo. No solo es un esquema, incluso va a ser un tipo de comprobante específico para el crowdfunding. Entonces, la respuesta es, hoy sí, retiene el desarrollador, tiene que emitir una constancia, pero no tiene la manera de emitirla. Entonces, estamos un poquito en un limbo que estamos tratando de resolver pronto. Sí, digo, yo creo que eso sí es algo un poquito importante, crítico, ¿no? Por el tema de las declaraciones de impuestos que tenemos que hacer nosotros como inversionistas, donde tenemos de alguna manera que mostrar esa retención. Sin duda, y sin duda te pega, ¿no? Si no lo puedes recuperar, pegaría. Ahora, la ventaja es que tú, a nivel, vamos a decir, como por voluntad propia, tú puedes escribir y decir, gané intereses por tanto y me Sí. retuvieron tanto, y entonces tienes el derecho a que te reembolse Secretaría de Hacienda, bueno, dependiendo de tu situación, ¿no? Entonces, de que Sí. se puede recuperar, pero de que el mecanismo está claro, todavía nos queda dudas. Ajá, y digamos que el plan tuyo, Alberto, es de ustedes como BRIC, es emitir las constancias de retención, o sea, de los proyectos. Sí, y te platico cómo funcionaría. Aquí Rafael Manrique justamente lo está preguntando, ¿no? Dice, cuando estén regulados ya estarán dentro del sector financiero, es decir, ya retendrán el 1.45 sobre el capital en lugar del 20. La respuesta es sí y no. Sí estaremos dentro del sector financiero
ante la autoridad, vamos a decir, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Conducef y Banco de México. Pero la autoridad fiscal tiene otro sistema financiero. Entonces, vamos a estar en el sistema financiero de la autoridad legal, pero de la autoridad fiscal no. Y eso es lo que se está trabajando hoy con Secretaría de Hacienda. Y sin decir nada que no se pueda decir, porque todavía no tenemos ningún documento de Secretaría de Hacienda, pero sí hemos platicado, la respuesta va a ser que va a ser por el lado del 20%, no por el 1.45%. Y el por qué es porque el que retiene no somos nosotros. Es decir, el que está recibiendo el beneficio del financiamiento no es la plataforma, es una persona que sigue fuera del sistema financiero. Entonces, Secretaría de Hacienda está optando por decidir el solicitante no es sistema financiero, entonces se apega a las reglas de retención. ¿Qué sí va a pasar? Que nos va a dar la facultad a la plataforma de hacer la retención a nombre del solicitante. Y no solo la retención, sino los comprobantes. Entonces vamos a decir que vamos a seguir fuera del sistema financiero, el solicitante sigue fuera del sistema financiero, sigue reteniendo lo que le toca por ley, pero lo puede hacer vía una plataforma que le facilita las cosas. No sé si eso y de alguna contesta la manera pregunta. ustedes llevarían ese control, ¿no? Exactamente, llevamos el control, más no la retención es nuestra, sino sigue siendo el solicitante. Me queda claro. Oye, fíjate aquí una pregunta muy interesante de Norberto de Jesús. Dice, ¿les han solicitado proyectos desarrolladores mexicanos para algún proyecto en el extranjero? Fíjate que ha pasado muy poco y no hemos indagado mucho. Sí. Para nosotros México todavía tiene muchísimo potencial, la demanda de vivienda sigue siendo muy alta y además si te metes en proyectos fuera del país, entras en tipos de cambio, entras en regulaciones diferentes, tributaciones diferentes y por ahora hemos decidido no complicarla. Espero que resuelva tu pregunta, Norberto. Sí, sí, porque sí, hemos visto en algunas plataformas que también hay algún tipo de proyectos en el extranjero. Digo, no me he puesto a investigar a detalle eso, pero yo me imagino que por ahí va la pregunta de Norberto. Sin echarle tierra a nadie, pero supongo que fueron los proyectos de Prodigy Network. Prodigy Network es una empresa que empezó en Colombia, se fue a Nueva York y llegó a México y a todas las plataformas se ofreció fondear proyectos de Nueva York, creo que en Nueva York y en Chicago. Desafortunadamente, hubo una muy mala noticia en donde un desvío de recursos, están en proceso de meter a la cárcel a uno de los fundadores y pues malamente fue un primer mal proyecto extranjero que se nos acercó. Afortunadamente nosotros no le metimos, pero ese es el ejemplo de la complicación que existe con meterle proyectos en otros lados. Claro, sí, sin duda, Alberto. Oye, y tú como dices, también eres inversionista de Brick y de otras plataformas. ¿Qué consejos o qué recomendaciones les das o nos das a nosotros como inversionistas para invertir en un proyecto? O sea, hablando general, ¿no? De lo de diversificar, de revisar, o sea, ¿qué consejos tú das, Alberto, a los inversionistas? Pues mira, lo primero que yo diría, y eso me gusta mucho del grupo que llevan, Daniel, es que si no entienden, pregunten. Y si no entienden y preguntan y no entienden, no inviertan. O sea, siempre hay que invertir en lo que entiendan. Entonces, ¿qué implica eso? Afortunadamente, aquí está el rol de nosotros, tratar de ponérselo simple y así ya peladito y en la boca, como dicen. Entonces, traten de entender cuál es la fuente de repago, cuáles son los riesgos a los que me estoy exponiendo, a quién le estoy prestando y obviamente si estoy cómodo con ese nivel de riesgo y con ese rendimiento. A todos nos encantaría tener el nivel de riesgo de CETES con el rendimiento de criptomonedas hace 2 años, ¿no? Pero es imposible. El mercado solito lo regula. Entonces hay que entender en qué estamos entrando. Ese es mi consejo. Pregunten todo, lean todo. Desafortunadamente nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que no lee y se mete. Y luego ya dice, oye, pero esto, y le explicas y dice, no lo había leído, ¿no? Entonces, por lo menos, lean la página. Eso es lo que yo les diría. Sí, no, definitivamente, como comentas, Alberto, digo, y también se los platico yo como experiencia propia, amigos inversionistas MX. Yo tengo actualmente 3 proyectos en Brick, y cuando me aventé con el primer proyecto fue hasta que lo entendí totalmente de para qué era el dinero, quién era el solicitante, inclusive me puse a stalkear al solicitante, a la página, y hasta que comprendí totalmente cómo era el proyecto, ahora sí, en ese momento decidí invertir. Lo mismo hice para los otros 2 proyectos. Sí, obviamente ya sabía la dinámica de Brick por la experiencia del primer proyecto, pero de igual manera me puse a investigar
quién eran los otros desarrolladores y toda esa parte antes de poner mi capital. Entonces, como dice Alberto, hay que entender bien de qué se trata el proyecto, y no solo los de Brick, sino los de cualquier plataforma, antes de que podamos aportar el capital. Creo que por aquí ya no hay más preguntas. Alberto, no sé si tú tengas un comentario o alguna otra pregunta por ahí que gustes responder. Sí, por acá estoy viendo Armando Calderón pregunta cómo sería el proceso para los beneficiarios en caso de fallecimiento del inversionista. Ese es muy buen punto. Ahí en la página también lo explicamos, pero básicamente tú tienes que indicar quién es el beneficiario, y en caso de fallecimiento se tendría que presentar el beneficiario, identificarse con una identificación oficial, un contrato de domicilio, así nos lo pide la ley, la verdad no le veo mucho caso de saber dónde vive, pero sí identificarse, y obviamente el acta de defunción, y con eso ya se le podría entregar el recurso. Ojo, eso es ya con la ley FinTech funcionando. Previo a la ley FinTech, el beneficiario es el beneficiario de tu cuenta bancaria desde donde depositaste. Suena, tal no es lo ideal, pero es la realidad. Oye, y a ver si nos puedes contestar esta pregunta de Hugo Pérez. Dice, ¿qué pasará con la campaña de Pestalozzi que trae atraso? Muy buen punto. Mira, Pestalozzi trae atraso por ventas, no porque no haya desarrollado o porque haya perdido el dinero. ¿Qué estamos haciendo? Es lo que platiqué hace rato, hablar con el desarrollador y buscar los medios para obligarlo a bajarle precio a sus unidades. En particular, el desarrollador de Pestalozzi sí había estado muy necio en tener unos precios un poquito arriba del mercado, y entonces afortunadamente hemos logrado meter la presión necesaria para bajar varias unidades. Entonces esperamos muy pronto tener noticias de dónde se están publicando y a qué precio están publicando. Entonces esperamos que cuando se baje el precio duro, entren compradores y de ahí paguen, ¿no? Eso es lo que pasaría con Pestalozzi. Muy bien, excelente. Estoy buscando a ver si hay alguna otra pregunta que por ahí hayamos dejado pendiente. Sí. Aprovechen, amigos inversionistas MX, para preguntar aquí al buen Alberto. Sí, creo que hemos cubierto todas. Yo sigo dándole ahí para arriba, a ver. Sí, yo también, estoy viendo que no quede ninguna. Si quieres, no sé si quieres platicarnos de los proyectos que tienes ahorita disponibles para ver si la gente se anima a invertir. Mira, ahorita hay 3 proyectos disponibles. Está el de El Arroyo, Ernestina, que Ernestina etapa 2 y Jaso. Les platico de manera muy breve sobre cada uno. Si quieres, compartimos la pantalla, a ver cómo nos va. Si quieres, ya somos nosotros. O bueno, pasa la lejos. No, pero ahí... pero ya lo digamos el audio, ¿no? Sí, pero... Bueno, a ver, vamos aquí. Listo. A ver, ahí ven la pantalla y escuchan. Sí. Entonces, mira, nos vamos a oportunidades de inversión. Y tenemos la de Jaso. Jaso es un proyecto de un desarrollador que ha repetido varios proyectos con nosotros de manera exitosa, bastante atractivo. Tiene una tasa fija de 14% y es una deuda senior. Como decíamos, somos la mayor prioridad de pago. Jaso ya está en su campaña 4, es decir, que ya va avanzado en la obra. Y por lo mismo ven que el plazo es entre 3 a 18 meses. Normalmente ponemos plazos de 24 meses, pero a partir de la campaña 1. Como decía en la 4, ya pasaron tal vez 6 meses y por eso a esta le quedan 18, ¿no? Afortunadamente Jaso, si la han visto, ha avanzado muy rápido. Lleva muy pocos días ahí arriba y ya está por llegar al mínimo. Ernestina etapa 2 es un proyecto bastante interesante porque es un proyecto que empezó en donde financiamos desde la compra de la tierra. Era un tipo de producto que teníamos antes. Se compró la tierra, se consiguieron las licencias y el desarrollador ya con licencias conseguidas empieza la obra. Es importante mencionar que cambia muchísimo el perfil de riesgo cuando no tiene licencias a cuando ya tiene licencias. Hay muchos problemas cuando te otorgan la licencia, pero con algunas restricciones que no tienes en mente, te cambian la jugada en el tipo de unidades que podías tener. Cuando ya tiene la licencia que hace Ernestina, decide refinanciar las primeras campañas. Es decir, las primeras campañas tenían una tasa muy alta, de hasta 18, 19. Dice, yo ya tengo un perfil de riesgo mucho más bajo, me puedo dar el lujo de pagarle
a los que les prometí tasas altas y financiarme a tasas más bajas. Entonces es el estatus donde está Ernestina. Entonces Ernestina se convirtió ya en una deuda senior y esa es la primera campaña en la que estamos. Y el Arroyo es otro proyecto diferente. Es el primer proyecto que tenemos en este tipo de vivienda, vamos a decirle. Es vivienda mucho más económica. El precio de las unidades aquí está entre 800 y 900 mil pesos. Es un proyecto en Morelos, cerca bueno, pasando Cuernavaca. Es un proyecto de unidades que pueden servir como recreativas para la gente que vive en la Ciudad de México, pero también para gente que vive en Morelos para vivir ahí, para primera residencia. Es un proyecto que a mí en lo personal me gusta mucho porque está alineado a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. El desarrollo Convive es una empresa bastante grande, tiene muchísimos años de experiencia en el desarrollo de este tipo de viviendas. Y el director, que aparte me encanta porque si lo han visto por ahí en Twitter, ha contestado preguntas directas a gente que tiene ganas de invertir. Se mete al Twitter de Brick y ve quién ha preguntado cosas y ahí contesta. Entonces Íñigo es una persona muy metida en este tema de ambiental, sin olvidar el negocio, y el Arroyo es un proyecto que cumple estos objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Es un proyecto de mezzanine, es decir, va a tener un banco arriba. En este caso, si entramos, podrían ver todo el detalle, pero tiene una línea de crédito aprobada por Banco Inmobiliario Mexicano. Entonces este proyecto me gusta mucho porque es un desarrollo con muchísima experiencia y mucha capacidad. Si quieres, regresamos con Daniel y con las preguntas. Sí, perdón, se escucha un poco el doble. Igual ahora creo que lo arregló. Ya se arregló. A ver, nos pregunta Alejandra. Bueno, Manuel nos pregunta primero, ¿a partir de cuándo tienen desarrollos para invertir? A partir desde ya están publicados en la página, brick.mx/proyectos o donde dice oportunidades para invertir. Nos pregunta Alejandra Ruiz, ¿cómo se protegen contra el lavado de dinero? Ya que entramos, entiendo, como un pool de inversionistas, un proyecto específico. Muy buena pregunta, Alejandra. Hay dos partes de esa respuesta. Una respuesta es hoy y otra respuesta es cuando empecemos a funcionar con la ley FinTech arriba. La respuesta hoy es, tú inviertes y aportas a una casa de bolsa que es GBM, y GBM corre los procesos de prevención de lavado de dinero. Primer punto, no se permite invertir más que con transferencia bancaria desde una cuenta a tu nombre. Entonces ya tuviste que haber estado en una institución financiera que ya te tuvo que haber corrido un proceso de prevención de lavado de dinero, y además cuando entra tu dinero todavía corres otro proceso de la casa de bolsa. Cuando ya empezamos a operar con la ley FinTech, ese proceso de prevención de lavado de dinero cae en nosotros, y nosotros tenemos un oficial de cumplimiento y tenemos una supervisión por parte de la unidad de prevención de lavado de dinero y auditorías constantes, ¿no? Entonces ahí es como lo hacemos. Espero que haya contestado tu pregunta, Alejandra. Oye, por acá dice Guillermo Lascano, dice, yo tengo una duda, jamás he invertido, es la primera vez que entro a esto, y pues quisiera saber cuáles son las tasas, los procesos para el registro y lo mínimo que puedo invertir. Buen punto, Guillermo. Yéndonos muy directo, las tasas están alrededor del 14, 15, 20% las más altas, promedio no te diría que un 14,5%. Como los procesos para el registro es muy fácil. Tú te vas a brick.mx, hasta arriba a la derecha dice cómo regístrate. Te va a pedir unos datos muy básicos, nombre, apellido, RFC, eso sí es importante tener RFC. No necesariamente tienes que estar dado de alta para facturar ni en un régimen especial, solo tener tu RFC y que selecciones una contraseña. Y ya dentro, con eso ya te registraste. Y ya dentro te vamos a pedir más datos como una identificación oficial y una cuenta desde donde vas a depositar. Y con eso ya estás del otro lado. Mira, por acá Rafael Manrique dice que si puedes explicar un poquito más de la parte fija y parte variable y del flujo de pagos del proyecto del Arroyo. Muy buen punto, ese sí es a más detalle. Mira, el proyecto del Arroyo tiene una parte variable que es dependiendo del precio de venta de las unidades. Entonces, si el desarrollador vende a un premium, es decir, vamos a decir que el mercado está dispuesto a pagar mejores precios por esas viviendas, él nos paga más. Si empieza a vender más barato porque no se vende el proyecto, entonces nos empieza a pagar menos tasa. Por ahí hay unos escenarios que lo publicamos en la página del proyecto,
Y además, si le dan clic a quiero invertir, les va a llegar un documento, que es el prospecto de inversión, en donde viene más detallado el escenario. Pero básicamente, para resumirlo, es, si tiene que empezar a rematar las unidades o a bajarlas mucho, nos va a empezar a pagar un poco menos del 20. O sea, va al 19, al 18, al 17. Para que nos empiece a pagar muy bajo, vamos a ir abajo del 14, literal tiene que perderle. Si las vende al precio de mercado, nos va a pagar 20. Ya si le empieza a subir, lo que va a pasar es que tal vez nos empieza a pagar antes y entonces la tasa interna de retorno va a subir. Aunque la tasa siga siendo la misma, como obtienes el pago antes, tu rendimiento sube, ¿no? Entonces, de esa manera funciona el Arroyo. Espero que haya sido claro, pero como quiera, ahí está la explicación dentro del proyecto. Oye, Alberto, y una vez que cuando se pagan los intereses o se comiencen a pagar los intereses de los proyectos, ¿el dinero se deposita directamente en nuestra cuenta bancaria o cómo funciona esa parte? Sí, como funciona es el desarrollador paga una cuenta concentradora en GBM, que es la cuenta donde todos depositaron. Pero ese mismo momento, tarda a lo mucho una semana, GBM hace la dispersión a las cuentas de cada uno de ustedes. Y así funciona con cada interés. En el caso del Arroyo, lo que se hizo, se ponen cortes mensuales para ver cuántas unidades se vendieron, a qué precio, se cobra el interés y entonces cae a esa cuenta y ya a sus cuentas de inversión, perdón, de cada cuentas bancarias. En el caso de los otros proyectos, pagan interés trimestralmente, cada trimestre paga el desarrollador, cae esta cuenta concentradora y de ahí a sus cuentas bancarias. Bien, creo que ya contestamos todas las preguntas. Sí. Por ahí Enrique Figueroa Sí, pregunta ajá. que si usan crédito puente. La respuesta es este proyecto particular del Arroyo, ¿no? Recuerda que no somos nosotros, Brick, los que desarrollamos, siempre hay un desarrollador atrás. Entonces, en ese caso, en el Arroyo, sí va a usar un crédito puente, tiene la línea ya autorizada, verificada por nosotros con Banco Inmobiliario Mexicano. Aquí Guillermo pregunta, ¿cuál es la cantidad mínima para invertir? Pues ya platicamos, ¿no? Ah, De que hay proyectos de 1,000, 5,000 pesos. exacto, Guillermo, lo que te recomiendo es ver las opciones que hay. En cada opción dice su monto mínimo y siempre tenemos desde 1,000 pesos. Un tip que les doy es, normalmente sube el monto mínimo conforme avanza la campaña. Entonces, cuando está la campaña recién publicada, es cuando va a tener su mínimo más bajo. Y a veces, no todas pasa, pero en varias, se va subiendo conforme se va llenando, ¿no? Sí, sí. Ok. Dice Alejandro Álvarez, una vez que se invierte, ¿se puede traspasar la inversión de así requerirlo? Muy buen punto, No. Alejandro. Ujú. Desafortunadamente no se puede Mm. porque no hay un mercado secundario todavía. Es algo que ya con la ley FinTech todas las plataformas van a poder hacer. Eh, Hoy en día no, hoy en día la inversión es tuya, ¿no? Y digamos, el beneficio de la inversión es tuya. No sé si esa era tu duda. Sí, sí, creo que iba enfocada a ese tema, ¿no? La parte del mercado secundario que ya habíamos platicado. Bueno, pues no sé si quieres platicar algo más, digo, ya llegamos a la hora, Sí, Alberto, pues ya creo que creo que el ya tema no. de hacer algo especial para el grupo, a mí en lo particular yo soy muy fan del grupo, estoy ahí activo cuando puedo y vale la pena pues darle un incentivo para que se animen a invertir en Brick. Entonces lo que habíamos platicado con Daniel es, vamos a bajar el monto mínimo para el Arroyo para miembros del grupo, únicamente para miembros del grupo. Eh, Excelente. y además va a haber otro beneficio. Bueno, primero en el del Arroyo, desde 1,000 pesos. Quien quiera, vamos a publicar ahí dentro del grupo cómo va a ser la dinámica para poder invertir menos de los 25,000 pesos que tiene como monto mínimo, ¿no? Eh, Va a ser muy fácil, pero miembros del grupo con su cuenta de Brick ponen que quieren invertir, ponen los 25,000, pero depositan solo los 1,000. Y nosotros vamos a tener una lista de los miembros del grupo para poder pedirle a GBM que no rechace su inversión. Ese sería. Y la otra, pues darles un beneficio de un bono del 0,5% extra. Este sí es pagado por Brick, este sale de nosotros. Para los Perfecto. inversionistas, para la siguiente inversión, solo durante su siguiente inversión, para los miembros del grupo, pero aquí sí ponemos una condición, que le den, que sean fans o like de la página del grupo de Inversionistas MX. Hay un grupo, pero Ujú. también hay un fanpage. Entonces, que le den like a esa fanpage y que le den like a nuestra fanpage. Ahora sí que nada más métricas de vanidad para que nos ayuden a subir los likes. Y en su siguiente inversión les vamos a dar un bono del 0,5% extra. Es decir, si ustedes invierten 10,000 pesos, les vamos a dar, serían 50 pesos extra de nuestra bolsa que se suman a su inversión.
¿no? Y tenemos de aquí hasta el lunes de vigencia de estas promociones. Como quiera, Daniel, lo publicamos en el grupo, ¿no? Publicamos la dinámica. Claro, claro. Sí, no, excelente, excelente, Alberto. Perfectísimo. Digo, sobre todo, esas oportunidades son bien recibidas por los miembros del grupo de Inversionistas MX y estoy seguro de que se van a animar los que no lo han hecho. Entonces, Hoy tenemos ¿ya están unas preguntas de promociones? Enrique, Sí, Alejandro y Mauricio. ¿Te late si con esas acabamos? adelante. Mira, Enrique pregunta cómo se garantiza que es tuya. Es muy buen punto. Lo que hacemos nosotros es te damos un comprobante de inversión. Cuando ya inviertes y cuando se ejecuta, es decir, cuando damos el dinero al desarrollador, te llega un comprobante donde viene la campaña, el proyecto, tu nombre está foliado y tu monto de participación. No es una acción, simplemente es una participación en el crédito. Luego dice Alejandro, ¿dónde se puede obtener más información sobre la ley FinTech? Pues mira, es muy buena pregunta. La CNBB tiene una página, tal vez no es la más amigable, pero ahí hay mucha información. Yo te diría, FinTech México es una asociación, si tú la buscas tal cual como FinTech México, tiene una sección sobre la ley FinTech. Y en la FICO también. La FICO es la Asociación de Plataformas de Fondo Colectivo. Te puedes acercar a la FICO, preguntar y seguramente te hacen llegar la información necesaria. Y también pues ofrezco que cualquier pregunta que nos pongan acá en Facebook o nos contacten vía nuestro centro de ayuda, nosotros con gusto les platicamos. Hemos estado involucrados desde que estaba en diputados esa ley. Nos tocó redactar un pedacito de ella. Entonces, encantados de contestarles. Aquí Y dice luego, si no se Mauricio de la cumple el monto Parra. solicitado. Ajá. Ah, perdón, Si no se adelante, cumple con Daniel. el monto solicitado, ¿puedo perder dinero? No, ese es muy buen punto. Si no se cumple, mientras se va fundando la campaña, se va quedando en esta cuenta concentradora. Y si no se llega a cumplir, se le regresa a todos los inversionistas. Y es importante mencionar que mientras se está juntando, se generan rendimientos de renta fija, porque GBM lo invierte en un fondo de renta fija, y entonces se le regresan a todo su capital con sus intereses de renta fija que generó. ¿No? Oye, Víctor Mejía dice, ¿puede haber un retiro anticipado del plazo contratado de la inversión? Que si puede Esa es muy salirse buena antes. pregunta, y la respuesta es no. Te voy a decir por qué no. Porque el dinero está puesto en la construcción. Tú no le puedes decir, oye, véndete 3 ladrillos y págame. Entonces, no se puede hasta que se cumpla el plazo. Lo que sí puede pasar es que el desarrollador pague antes. Si por algo tiene flujo y paga antes, entonces te tocará antes tu pago. Pero no es a discreción de cada inversionista solicitarlo, porque es una inversión no líquida, es una inversión que está trabajando. Ok, aquí hay una pregunta ya más para mí, dice Alejandro Álvarez, ¿se puede acceder libremente al grupo o hay alguna condición? No, aquí simplemente nada más envía tu solicitud al grupo de Inversionistas MX, así lo puedes encontrar en Facebook. Se te hacen unas preguntas, 3 preguntas básicas, contestas y se te hace se te agrega al grupo, ¿sale? Y también para que le des like a la página de Inversionistas MX. Entonces, nada más para recapitular las promos, Alberto, es el proyecto del Arroyo, es la entrada mínima de 1,000 pesos, ¿verdad? Correcto. Y el otro era para las primeras inversiones de los miembros del grupo, es un 0.5% que va a dar BRIC de rendimiento adicional. Correcto, y tenemos hasta el miércoles, perdón, hasta el lunes, publicamos la dinámica mañana en las páginas, y tienen que darle like a BRIC y a Inversionistas MX, ¿no? Perfecto. Bueno, pues aquí, amigos Inversionistas MX, ustedes pueden preguntar aquí en el chat, digo, si hay una pregunta que por ahí haya quedado al aire o sin responder, Alberto nos estará apoyando a contestarla posteriormente ahí en el grupo. Y pues nada, no me queda más que agradecerte, Alberto, a ti por tu disponibilidad, por tu tiempo, a nombre del grupo de Inversionistas MX, y pues qué padre, ¿no? Insisto, como te dije al principio, qué padre que ustedes tengan el tiempo de tener este acercamiento con nosotros los inversionistas para darnos la certeza de cómo se está manejando el capital que, como sabes, hoy en día sí es complicado, ¿no? Digamos, apartarlo para invertir, y además esto nos ayuda a fomentar la cultura de la inversión. Te agradezco y pues seguimos en contacto, ¿no? Para seguir trabajando y impulsar la parte de las inversiones con BRIC, con ustedes. Gracias a ti, Daniel, y por la labor de dar información y educar al respecto, así que aquí estamos. De acuerdo. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, amigos Inversionistas MX. Recuerden suscribirse a la página de Inversionistas MX, así como a la página de BRIC, también para acceder a las promociones. Y quien se quiera unir al grupo de Inversionistas MX, que es grupo privado,
Ahí básicamente compartimos experiencias de inversiones, tenemos dinámicas con varias plataformas, así como esta que estamos haciendo con Brick, y varias cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, si vas comenzando, es un foro muy bueno para ti, para que puedas comenzar. Sale. Bueno, pues hasta luego, amigos. Alberto, gusto. Gracias. Cuídense mucho y suerte en sus inversiones. Saludos. Hasta luego.